A la medianoche de Nochebuena, regresé a casa sin avisar. Afuera, en la noche helada, encontré a mi hija, Camila, tiritando. El termómetro marcaba 0 grados y no tenía una manta para resguardarse. Dentro, en la sala, la familia de mi yerno se reía y chocaba copas de champán junto a una chimenea crepitante. Con mi hija en brazos, abrí la puerta de golpe y con una voz fuerte dije: «Me alegro de que estén aquí. Si has llegado hasta aquí, presiona me gusta, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome de dónde me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde ha viajado esta historia de venganza». Me bajé del taxi. Mis pesadas botas se hundieron en la gruesa capa de nieve que cubría la entrada de la casa de mi hija en Querétaro. El viento helado me azotaba el rostro con una fuerza tal que sentí que me arrancaba la piel, obligándome a levantar la solapa de mi abrigo. A lo largo de mis años como instructora de taekwondo, pensé que ya estaba acostumbrada a cualquier desafío, desde el calor abrumador del dojo hasta los inviernos más severos. Sin embargo, el frío de esa noche de Nochebuena me hizo temblar. Me quedé allí, observando la casa iluminada, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Mi intención era sorprender a Camila. Quería ver la alegría en el rostro de mi hija al verme aparecer. Después de tantos meses de estar lejos, el patio estaba cubierto de nieve, sin una sola huella, como si a nadie le importara limpiar. A través de la gran ventana, podía ver una luz cálida que salía del interior de la sala, donde la música navideña sonaba alegremente desde un altavoz inalámbrico. «Feliz Navidad», la canción que Camila adoraba de niña, llenaba el aire. Me acerqué un poco, intentando ver más allá del reflejo en el cristal. Una mesa larga, cubierta con un mantel de un rojo intenso, estaba repleta de platillos tradicionales. Había un pavo dorado, platos con tamales humeantes, un recipiente con ensalada de manzana con destellos de fruta y pasas, y copas de vino tinto que relucían bajo la iluminación. Toda la familia Santillán, los parientes de mi yerno Rodrigo, estaban allí. Reconocí a don Eduardo, el padre de Rodrigo, sentado con un porte imponente, a doña Teresa, su madre, que sostenía una copa de vino con una sonrisa de superioridad, y a Isabela, la hermana de Rodrigo, con sus 2 hijos pequeños que no paraban de reír. Todos chocaban sus copas y brindaban frente a la chimenea encendida. Pero, ¿dónde estaba Camila? Fruncí el entrecejo, buscando con la mirada, pensando que tal vez estaba sentada en un rincón apartado. Me había imaginado verla sonriendo y charlando animadamente, como en los días en que se aferraba a mi cuello para contarme historias interminables. Fue entonces cuando escuché un sonido, un gemido débil, que venía del porche. Giré y sentí que mi corazón se detenía. Bajo la luz tenue, junto a una maceta con flores de Nochebuena cubiertas de nieve, Camila estaba acurrucada en una vieja silla de madera. Llevaba solo una blusa delgada. Sus hombros frágiles temblaban sin control y su cabello despeinado se pegaba a su frente, húmeda por la nieve derretida. Corrí hacia ella, sintiendo mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «¡Camila!», grité, con la voz quebrada por el pánico. Me quité mi chaqueta de instructora de golpe y la cubrí de inmediato. Mis manos temblorosas tocaron su brazo, que estaba helado, como si no tuviera calor. Camila levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y sus labios pálidos. Apenas susurró «mamá». Su voz era tan débil que casi se disipó en el aire y se desplomó contra mi hombro. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía, como un pajarito en medio de una tormenta. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí», susurré, tratando de mantener la calma, a pesar de que las lágrimas ya me quemaban los ojos. Saqué un suéter extra de mi maleta y la envolví en él, tratando de transmitirle un poco de mi calor. La levanté en mis brazos mientras sus pantuflas empapadas caían sobre la nieve, dejando un rastro desordenado. La abracé contra mí, sintiendo su respiración débil en mi cuello. En ese instante mi único deseo era sacarla de allí, lejos del frío cortante y de todo lo que la había llevado a ese estado. Pero, desde el interior de la casa, las risas continuaban, despreocupadas e insensibles. Escuché claramente la voz de Rodrigo, mi yerno, grave y llena de arrogancia.
presumiendo de algo. La mesa entera estalló en carcajadas y el tintineo de las copas sonó como una melodía lejana y extraña. Ellos estaban felices, cómodos frente a la chimenea, mientras mi hija, mi propia sangre, se congelaba afuera, como si no mereciera estar dentro de esa casa. Apenas unas horas antes, yo estaba en el aeropuerto de Guadalajara con el sudor aún en mi espalda. Después de una semana completa entrenando al equipo nacional de taekwondo, el calor del tatami parecía seguir conmigo, aunque ahora estaba en el aire fresco de la terminal. Arrastraba mi vieja maleta, tan emocionada que casi no podía mantenerme quieta. Solo de pensar en la expresión de Camila al verme de sorpresa en Nochebuena, mi corazón latía con fuerza. Ella siempre había sido mi luz desde que era niña, cuando se aferraba a mis piernas para que le contara un cuento, hasta que se convirtió en una joven dulce, cuya sonrisa eliminaba el cansancio de mis días más difíciles. Sin embargo, mi trabajo como entrenadora principal me llevaba de un lugar a otro, desde Ciudad de México a torneos internacionales, robándome los momentos con Camila. Cada vez que me iba me repetía a mí misma: solo un torneo más y después estaré con ella. Y ahora estaba aquí, lista para un reencuentro navideño que, estaba segura, la haría feliz. Me senté en la sala de espera para el vuelo a Querétaro y saqué mi teléfono para llamarla. Quería avisarle, oír su voz y asegurarme de que estaba en casa. El tono sonó durante mucho tiempo y cada tutú aumentaba mis nervios. Nadie respondió. Fruncí el entrecejo, pensando que tal vez estaba ocupada preparando la cena navideña con la familia Santillán. Volví a llamar una y otra vez, pero siempre lo mismo: silencio. Una inquietud se instaló en mi pecho, como una mancha de tinta que se expande en un papel. Le envié un mensaje: mamá ya viene. ¿Estás en casa? Me quedé mirando la pantalla, esperando ver el punto azul, pero nada apareció. Traté de ignorar la mala sensación, convenciéndome de que seguramente había dejado su celular en algún lugar o estaba decorando el árbol, como solía hacer cada año. El avión aterrizó en Querétaro cuando ya era de noche. Arrastré mi maleta fuera del aeropuerto y el frío del invierno me heló de inmediato. A mi alrededor las familias se abrazaban, reían y se alistaban para la misa de medianoche. Un padre cargaba a su pequeña en los hombros. La niña sostenía un caramelo en forma de pino y reía feliz. Los observé y un nudo se apretó en mi pecho. Yo también había cargado a Camila así. También la había tomado de la mano para caminar por calles llenas de luces navideñas. Pero ahora estaba sola, arrastrando una maleta pesada, saliendo del aeropuerto con una sensación de soledad indescriptible. Hice una señal a un taxi y con voz ronca por el cansancio, dije: lléveme a la calle 12 en Colinas. En el camino, el tráfico estaba congestionado. Las calles estaban llenas de personas abrigadas con chaquetas y bufandas que se dirigían a la iglesia para la misa. Yo iba en el taxi, mirando por la ventana las luces cálidas que salían de las casas. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, mezcladas con un coro que cantaba Noche de Paz en algún lugar. Sonreí, imaginando a Camila ocupada en la cocina, preparando los tamales que había aprendido a hacer de mí. Cuando el auto se detuvo en una intersección, miré hacia afuera y de repente vi a un grupo de policías dirigiendo el tráfico. Entre ellos reconocí a Diego, un antiguo alumno de taekwondo de la escuela deportiva local. Estaba alto y con un porte firme en su uniforme de policía, pero conservaba la misma sonrisa amable de siempre. Bajé la ventanilla y grité: ¡Diego! Él volteó y sus ojos se iluminaron al reconocerme. Corrió hacia mí y su aliento se convirtió en un vaho blanco en el aire frío. «Señora Rosa, ya regresó», exclamó ajustándose el gorro. Sonreí intentando ocultar mi cansancio. «Sí, acabo de terminar el entrenamiento en Guadalajara. ¿Sigues en Querétaro? ¿Cómo has estado?» Diego asintió con una sonrisa radiante. «Sí, sigo aquí, como policía de tránsito. ¿Vino a pasar Navidad con su familia?» «Sí, vine a ver a Camila», respondí, y mi corazón se sintió cálido al mencionar a mi hija. Pero en ese momento, el rostro de Diego se endureció. Su sonrisa desapareció. Un destello de duda cruzó por sus ojos, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Una mala corazonada se encendió en mí,
como una llama que comienza a crecer. ¿Qué sucede, Diego? ¿Hay algún problema? Y pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza, forzando una sonrisa. No, no es nada, señora. Solo que me alegro de que haya regresado. Pero la preocupación en sus ojos era evidente. Quise preguntarle más, pero el semáforo cambió a verde. El taxista aceleró y el auto se movió, dejando a Diego mirándome desde la calle, con la mano apretando con fuerza la visera de su gorra. Al acercarnos a la casa de Camila y su esposo, le pedí al conductor que se detuviera a una distancia del portón. Quería sorprenderlos, ver la reacción de Camila cuando me viera en la puerta. Tomé mi maleta y caminé por el sendero cubierto de nieve. Mis zapatos dejaban huellas profundas. La luz cálida de las casas cercanas iluminaba el camino como velas encendidas. Desde lejos, escuché el sonido de una guitarra y cantos que venían de la sala de Camila. Sonreí, imaginando a mi hija cantando como cuando era niña, cuando se ponía junto a mí y entonaba Los peces en el río con esa voz tan clara. Dejé la maleta en el escalón. Respiré hondo y me preparé para tocar la puerta. Pero entonces, una risa burlona y afilada como un cuchillo cortó el aire. Me quedé inmóvil, con la mano levantada sin llegar a tocar. La voz profunda y áspera de don Eduardo, el padre de Rodrigo, resonó claramente. A eso le llaman nuera. Una mujer que no puede tener hijos. 4 abortos espontáneos. ¿No les da ya suficiente vergüenza? Su risa sonó fuerte y llena de desprecio. Luego, escuché la voz de Rodrigo, fría y cruel. Siempre inventa excusas de depresión. Se encierra en su habitación para no hacer nada. Si no fuera por mis padres, ya la habría echado hace mucho tiempo. Otra risa estalló, seguida por el tintineo de las copas de vino. Luego, la voz de Isabela, la hermana de Rodrigo, con un tono venenoso. Sí, es una inútil completa. Una esposa que no puede tener hijos. ¿Para qué sirve? Solo finge estar enferma para que la consientan. ¡Qué ridículo! Cada palabra era como un puñal clavado en el corazón. Me quedé allí, paralizada, con la respiración entrecortada. Así trataban a mi Camila, mi hija, la que soñaba con una familia feliz, la que preparaba cada comida con tanto esmero para su esposo. Ahora la humillaban de esa forma. 4 abortos. Cada uno la había dejado llorando hasta quedarse sin lágrimas en mis llamadas. Y ahora decían que fingía. Apreté los puños, sintiendo cómo mis uñas se incrustaban en la palma de mi mano, y fue entonces cuando la vi, a Camila acurrucada en una silla de madera en el porche, con solo una blusa delgada, la cabeza agachada y todo el cuerpo temblando bajo el frío. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi corazón se detuvo. Cargué a Camila en mis brazos. Su cuerpo seguía temblando, helado como un bloque de hielo. Mis manos también temblaban, no solo por el frío que calaba hasta los huesos en la noche nevada de Querétaro, sino por la furia que me ardía en el pecho. Cada paso que daba hacia la puerta de la casa de los Santillán pesaba como si llevara 1000 kilos, pero no me detuve. Golpeé con fuerza la puerta de madera. Los golpes sonaron firmes, acallando la música navideña que venía de adentro. Jingle Bells se repetía una y otra vez, como una burla a la escena dolorosa que acababa de presenciar. Nadie salió a abrir. Apreté los dientes y volví a golpear más fuerte, como si quisiera derribar la puerta de un solo golpe. Finalmente, la puerta se abrió. Doña Teresa estaba allí, con una copa de vino tinto que se balanceaba en su mano. Sus labios estaban pintados de un rojo intenso y relucían bajo la luz. El olor a alcohol salía de ella, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa forzada que intentaba parecer amable. «Ay, doña Rosa, qué sorpresa que venga así de repente», dijo con una voz melosa pero falsa, como si yo fuera una invitada no deseada. «¿Por qué no avisó antes para recibirla como se debe?» La miré directamente a los ojos, sin tratar de ocultar mi rabia. ¿Avisar antes? Un gruñí, cada palabra saliendo como un silbido entre mis dientes. Si hubiera avisado, ¿cómo habría visto esto? ¿Qué le hicieron a mi hija? Apreté a Camila más fuerte en mis brazos, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. Cada aliento suyo era un recordatorio de que no podía dejar las cosas así. Teresa levantó una ceja, bajando la mirada hacia Camila en mis brazos. Hizo una mueca,
como si estuviera viendo algo molesto. Camila solo quiso salir a tomar un poco de aire fresco. Respondió con un tono suave pero lleno de desprecio. No haga tanto drama. Hoy es Navidad. Entre. No se quede en el frío. Sus palabras fueron como una bofetada en mi rostro. ¿Tomar un poco de aire fresco mientras mi hija casi se congela afuera con solo una blusa? Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció detrás de su madre. Su camisa estaba desabotonada, mostrando una actitud de indiferencia intencional. Sostenía una botella de vino en la mano y me lanzó una mirada de desafío. «Mamá, cierra la puerta», dijo con tono arrogante levantando el mentón. «Déjala afuera para que se le quite. ¿Quién viene a la cena de Navidad fingiendo estar débil para no ayudar?» Soltó una risa burlona, como si hubiera dicho algo muy ingenioso. Esas palabras fueron otro puñal, no solo en mi corazón, sino directamente en el de Camila. Sentí cómo su cuerpo se encogía un poco más en mis brazos, como si quisiera desaparecer. Desde la mesa, la voz de Isabela resonó, ácida y venenosa. Sí, una mujer que ni siquiera pudo cumplir con dar a luz. ¿Qué valor puede tener? Es una inútil. Su risa sonó afilada como una navaja, mezclándose con los murmullos de los demás alrededor de la mesa. Escuché a los dos hijos de Isabela, los primos de Camila, salir corriendo al porche, curiosos. Miraron a Camila en mis brazos y luego se echaron a reír, susurrando entre ellos. La tía Camila está castigada. Sus voces infantiles eran inocentes, pero esas palabras me quemaron como sal en una herida abierta. La sangre me subió a la cara. Embistí con fuerza mi hombro contra la puerta y luego le di una patada. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared, y el estruendo hizo que toda la sala se quedara en silencio. El vino en la copa de Teresa se agitó y se derramó, dejando manchas rojas en la costosa alfombra. La música navideña se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado los altavoces. El aire en la sala se volvió pesado, asfixiante, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido. Entré hasta el centro de la sala, aún cargando a Camila. Cada paso que daba dejaba un rastro de nieve derretida en el piso de madera, como las huellas de una furia que no se podía borrar. Todas las miradas se posaron en mí. Don Eduardo con el rostro frío, Teresa ya sin la sonrisa forzada, Isabela con los ojos llenos de desprecio, y el resto de los familiares, con una mezcla de sorpresa y fastidio. Sentí la hostilidad en cada mirada, pero no me importó. Con cuidado, acomodé a Camila en el sofá y le puse mi bufanda sobre los hombros. Sus manos seguían heladas, temblando como si el frío de la nieve aún la envolviera. Me arrodillé, mirándola a los ojos, intentando transmitirle un poco de fuerza, aunque dentro de mí solo había una tormenta de ira y dolor. La sala de los Santillán seguía iluminada. La chimenea crepitaba, pero el ambiente era denso, como si todos esperaran una explosión. Rodrigo se acercó, con la cara roja por el alcohol, los ojos brillando de soberbia. Bajó la voz con frialdad, pero sin perder la arrogancia del que se siente dueño de todo. «Usted no tiene derecho a armar un escándalo en mi casa, Rosa». Enfatizó las palabras «mi casa», como si quisiera recordarme que yo era una extraña que no pertenecía allí. Se puso de pie con una mano en la cadera y la camisa abierta en un gesto de desprecio. Pero en sus ojos vi un destello de inseguridad. Sabía que yo no era alguien fácil de intimidar. Me levanté de golpe. Lo señalé directamente a la cara y mi voz tembló de furia. «Que no tengo derecho, y tú tienes derecho a echar a mi hija al frío, a dejar que casi se muera congelada». Sentí la sangre hervir en mi cabeza. Cada palabra salía disparada desde el pecho. «¿A eso le llamas esposo? ¿A eso le llamas familia?». Miré alrededor hacia la mesa con los platillos aún humeantes, las copas de vino brillando, como si todo aquello se burlara del sufrimiento de Camila. Don Eduardo se levantó lentamente de la cabecera, se acomodó el saco y su voz grave resonó con autoridad. «Ya basta, doña Rosa. Esto es un asunto de familia. Una mujer que no pudo dar hijos debe aprender hasta aguantar. Esa es la tradición». Sus palabras cayeron como un martillazo, heladas y crueles. Lo miré a los ojos y vi la arrogancia de un hombre que había sido juez, acostumbrado a tener el control.
Pero hoy había elegido al oponente equivocado. Dirigí mi mirada a la mesa, donde el pavo todavía olía bien, donde los tamales estaban perfectamente acomodados, donde el vino brillaba bajo la luz. Y luego miré a Camila, que seguía temblando en el sofá, con el estómago gruñendo débilmente, una acusación silenciosa. Ya no pude contenerme. Mi voz explotó fuerte y cortante. Así se dan un festín mientras mi hija estaba afuera, a 0 grados, sin abrigo, sin un bocado. A eso le llaman tradición, a eso le llaman humanidad. Teresa se encogió de hombros con una sonrisa fría, como si yo estuviera exagerando, como si fuera un asunto sin importancia. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma, solo gasta, dijo doña Rosa con voz suave pero llena de desprecio. Levantó la copa de vino y bebió un sorbo, como si quisiera demostrar que mis sentimientos y los de Camila no le importaban en lo más mínimo. Isabela también intervino desde la mesa con un tono ácido, como echando sal a la herida. Tu hija siempre usa la depresión como excusa para evitar trabajar. ¿Acaso preparó alguna vez una comida decente para la familia en todo este año? Solo sabe tirarse en la cama, quejarse y molestar a todos. Movió la cabeza con una mirada llena de burla, como si Camila fuera una carga que toda la familia Santillán tenía que soportar. Los murmullos de los parientes alrededor de la mesa aumentaron. Algunos movieron la cabeza, otros se rieron con desdén, como si estuvieran de acuerdo con esas palabras venenosas. Yo escuchaba cada sonido, cada mirada de reojo, y cada una me atravesaba el pecho como un puñal. Quise voltear esa mesa para exigir justicia para mi hija. Pero entonces, una voz débil se escuchó desde el sofá. Camila, mi hija, había despertado. Intentaba levantarse, con las manos temblorosas aferrándose al borde del sillón. Lo intenté. Balbuceó con la voz quebrada, a punto de desmayarse. Estoy tan cansada. Nadie me entiende. Pero sus palabras fueron silenciadas de inmediato por el grito de Rodrigo. ¡Ya basta! Cállate. Ya me has avergonzado lo suficiente. Avanzó hacia Camila con una mirada helada, como queriendo destruir la poca fuerza que le quedaba. Vi cómo los hombros de Camila se encogían, sus ojos rojos llenos de lágrimas, y sentí que mi corazón se oprimía. Di un paso al frente poniéndome delante de ella, lista para hacer lo que fuera para protegerla. En mi mente, los recuerdos de Camila se agolparon como una avalancha. Recordé los días en que me llamaba llorando desconsoladamente por teléfono, cada vez que perdía un hijo, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Con cada aborto sentía como su alma se rompía en pedazos. Ella había sido una chica dulce, que soñaba con un hogar cálido, con comidas familiares junto a su esposo e hijos. Pero el dolor una y otra vez la había empujado al abismo de la depresión. Yo había intentado estar a su lado, aunque fuera por teléfono, pero nunca imaginé que la familia Santillán, en quienes confié, tratarían a mi hija de esa manera. Rodrigo, mi yerno, a quien alguna vez consideré un hombre decente, ahora mostraba su verdadera cara, un verdugo invisible que expulsaba a mi hija al frío. Tratándola como basura, estaba a punto de enloquecer de rabia. A través del ventanal, vi a Diego parado en silencio en la terraza. Tal vez había salido a dar una vuelta por el vecindario, y su mirada dura con el puño cerrado mostraba que había escuchado y presenciado toda la crueldad. Le hice un leve gesto con la cabeza, una señal para que no interviniera, pero su presencia era un rayo de esperanza. Sabía que no estaba sola. Tenía un testigo, alguien que conocía la verdad. Rodrigo dio otro paso, levantando la mano y señalándome, ya sin la máscara de cortesía. Se lo advierto, esta es mi casa. No se meta si no quiere que las cosas empeoren, me amenazó con una sonrisa torcida, convencido de que yo me rendiría ante el poder de su familia. Pero estaba equivocado. Apreté los puños, escuchando cómo mis nudillos crujían, sintiendo que toda la furia acumulada en mi vida estallaba en ese instante. El aire en la sala era tan denso que parecía que una chispa bastaría para hacerlo explotar todo. Miré directamente a los ojos de Rodrigo. Mi voz bajó, pero cada palabra fue tan afilada como un cuchillo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes seguir lastimando a mi hija sin pagar el precio? Te equivocas, Rodrigo. No voy a dejar que esto quede así.
Me giré hacia toda la familia Santillán, desde don Eduardo con su cara fría hasta Teresa con su sonrisa apenas visible. Y luego Isabela con esa mirada de desprecio. Todos ustedes, dije, y mi voz resonó en la sala en silencio. Van a pagar por lo que le hicieron a Camila. La sala de los Santillán se sumió en un silencio aterrador, como si el aire se hubiera escapado y solo quedara una tensión densa, lista para estallar en cualquier momento. Puse mi mano en el hombro de Camila, sentí sus hombros frágiles bajo la bufanda y mi voz salió firme, sin titubeo. Esto ya no es un asunto privado, esto es violencia familiar. Mi voz cayó como una piedra en un lago tranquilo, sacudiendo a todos en la habitación. Teresa, todavía con la copa de vino, soltó una risa burlona, agitando la copa como si disfrutara de un chiste. Violencia, dijo con tono sarcástico y una mirada llena de arrogancia. Solo la estamos educando, Rosa. Una esposa debe saber cuál es su lugar. Deberías agradecernos por haberla soportado tanto tiempo. Rodrigo se acercó, con los ojos rojos por el alcohol y la rabia. Escupió las palabras con un tono duro, como si las masticara antes de soltarlas. Ella finge la depresión, finge el dolor para no hacer nada. Nadie la golpea, solo estamos hartos de su inutilidad. Se detuvo, me miró fijamente y esbozó una sonrisa torcida. Enséñale de nuevo a tu hija, Rosa. Nadie pierde embarazos 4 veces seguidas. Tal vez lo hizo a propósito. Esas palabras fueron una cuchilla afilada. No solo atravesaron mi corazón, sino que desgarraron las heridas que Camila nunca pudo sanar. Escuché cómo su respiración se entrecortaba, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. 4 abortos espontáneos. 4 veces me había llamado llorando con la voz rota, diciéndome que había perdido a los hijos que nunca pudo tener en sus brazos. Cada vez, yo solo podía abrazar el teléfono, impotente, intentando consolarla con palabras vacías. Y ahora Rodrigo se atrevía a pararse frente a mí y decir que ella lo había hecho a propósito. Cerré el puño con fuerza. Sentí mis uñas clavarse en la palma de mi mano y la sangre subir a mi rostro. Había cruzado el límite. No pude soportarlo más. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. Mi mano temblaba, pero marqué rápidamente el número de la comisaría más cercana. Voy a llamar a la policía, dije con la voz fría como el hielo, aunque por dentro era un huracán. La denuncia será presentada. Ustedes van a pagar ante la ley. Reafirmé mis palabras con una convicción que llenó el aire, asegurándome de que todos supieran que mi amenaza era seria. Rodrigo se quedó congelado. La botella de vino se le escapó de las manos y se estrelló en el suelo, manchando la lujosa alfombra. Me miró con un destello de pánico en los ojos, aunque intentaba mantener su postura altiva. ¿Se atreve?, gritó, pero su voz ya temblaba, como si nunca hubiera esperado que yo fuera tan lejos. Don Eduardo, que había observado todo con su rostro inexpresivo, se adelantó, se acomodó la corbata y su voz profunda y ronca resonó con autoridad. No tienes idea de a quién estás retando, Rosa. He pasado mi vida en un estrado de juez. He presenciado las cosas más horribles del mundo. ¿Crees que una simple llamada tuya nos va a hacer temblar? Me miró con ojos afilados, como cuchillos, buscando recordarme que la familia Santillán no era fácil de doblegar. Pero yo no di un paso atrás. Había visto a mi hija tiritar de frío y nada, ni siquiera el poder de don Eduardo me haría guardar silencio. Desde la mesa, Isabela se cruzó de brazos y soltó una risa burlona. «Haz la llamada si quieres, doña Rosa», dijo con tono de desafío. «Veamos a quién le creen más. ¿A una vieja loca o a una familia tan respetada como la nuestra?» Soltó una carcajada venenosa, convencida de que yo fracasaría. Camila, aún sentada en el sofá, me jaló de la manga. Su voz temblaba en un susurro. «Mamá, por favor, no lo hagas. Solo quiero paz». Sus ojos enrojecidos, llenos de miedo, parecían suplicar, temiendo que las cosas empeoraran. La miré y sentí que mi corazón se encogía. Sabía que tenía miedo, miedo a la venganza de los Santillán, a que las humillaciones continuaran. Pero también sabía que si me rendía ahora, Camila quedaría atrapada en ese tormento para siempre. Le apreté la mano con fuerza,
intentando transmitirle un poco de mi valentía. No tienes por qué sentir miedo, le dije con voz baja, pero decidida. Yo te voy a proteger, te lo juro. La levanté en mis brazos y la nieve de su ropa cayó sobre la alfombra como fragmentos de un sueño roto. No me importaron las miradas de desprecio ni las amenazas de los Santillán. Solo sabía que tenía que sacarla de ese lugar, de esa jaula de crueldad en la que había vivido demasiado tiempo. Cuando me giré hacia la puerta, alcancé a ver a Diego en el porche a través del vidrio empañado. Tenía la mano sobre su radio, sus ojos brillando con un fuego interno, listo para actuar en cualquier momento. Le hice una seña con la cabeza, suficiente para que entendiera que estaba lista para la batalla. Diego respondió con un gesto firme, su mano aún apretada en el radio, como una promesa de que me acompañaría. Salí sin mirar atrás. A mis espaldas, escuché a Teresa gritarle a la empleada que limpiara el vino derramado. Escuché a Rodrigo golpear la mesa con su mano, murmurando una maldición. Y luego, la voz grave pero colérica de don Eduardo resonó mientras hacía una llamada telefónica. Todos esos ruidos eran como flechas que se clavaban en mi espalda, pero ya no me importaban. Llevé a Camila a mi pequeño apartamento, cerca del Centro Nacional de Entrenamiento, donde había vivido por muchos años. El lugar no era lujoso, solo una sala con un sofá viejo, una cocina simple y algunas fotos familiares en la pared. Pero para mí, este era un refugio seguro donde podía proteger a mi hija de las ofensas y el frío cruel de la familia Santillán. Llevé a Camila a su habitación y la acosté suavemente en la cama. Ella seguía temblando, aunque ya estaba envuelta en mi abrigo. Busqué en el armario un suéter viejo, se lo puse y luego preparé una taza de chocolate caliente, cuyo aroma dulce llenó el aire helado. «Toma, hija», le susurré, poniendo la taza en sus manos, pero ella solo miró el chocolate con ojos vacíos, como si ya no creyera que merecía un poco de calidez. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Diego. Su voz grave y firme se escuchó por el teléfono. «Doña Rosa, acabo de presentar el informe inicial en la comisaría, pero no creo que la familia Santillán se quede tranquila. Tienen mucho poder, usted lo sabe. Estoy dispuesto a declarar como testigo si es necesario». Sentí la firmeza en su tono, como una pequeña flama que nunca se apaga. Diego, mi antiguo alumno, el mismo que una vez estuvo en el dojo con los ojos llenos de esperanza, ahora estaba a mi lado en otra batalla. «Ayúdame a prepararme, Diego», respondí con una voz breve pero llena de gratitud. Esto podría ser una pelea larga. Él simplemente respondió con una frase sencilla. «Entendido, maestra. Aquí estaré». A la mañana siguiente, llevé a Camila con una psicóloga en el centro de la ciudad. La doctora Morales, una mujer de edad con una mirada tierna, nos recibió en un consultorio acogedor. Después de hablar con Camila, me miró con voz grave y triste. «Sufre de una depresión severa, doña Rosa. Los 4 abortos espontáneos, sumados a los constantes insultos de su familia política, la han despojado desde toda su confianza. Necesita descanso, tratamiento y, sobre todo, sentirse protegida». Asentí, sintiendo que mi corazón se oprimía. Ya sabía que Camila no estaba bien, pero escucharlo de la boca de la doctora fue como otro golpe. La miré acurrucada en la silla, con las manos entrelazadas, y me culpé por no haber estado a su lado antes. Esa tarde, Diego pasó por el apartamento. Llevaba ropa de civil, no su uniforme de policía, y traía una bolsa con frutas y algunos libros de cocina antiguos. Los puso frente a Camila y un poco nervioso le dijo: «Sé que te gusta cocinar. Pensé que si empiezas de nuevo con cosas pequeñas, como un flan o una sopa de fideos, te sentirías mejor». Su voz era suave, pero noté la preocupación en sus ojos. Camila bajó la cabeza, agarrando el borde de su blusa, y murmuró: «Gracias, pero no creo que pueda hacer nada». Sus palabras me dolieron como una aguja en el pecho. Diego se entristeció por un momento, pero no la presionó, solo asintió en silencio. Dejó la bolsa de frutas en la mesa y se giró hacia mí. «Doña Rosa, lo que necesite, dígame. Yo la ayudo». Por la noche, cuando Camila ya dormía, me senté en la mesa de la cocina bajo la luz tenue, frente a una pila de papeles. Escuché un ruido afuera
y luego vi un sobre grueso que se deslizaba por debajo de la puerta, silencioso como una amenaza silenciosa. Lo abrí. Adentro había una hoja con letras torpes escritas a mano. No se meta con la familia Santillán si no quiere acabar con una vida tan miserable como la de su hija. Ríndase. Sentí que la sangre me hervía al leerlo. Arrugué el papel hasta hacerlo una bola y lo lancé con fuerza al basurero. El sonido seco rompió el silencio. Esa amenaza no me asustó. Al contrario, me dio más fuerza. Creían que me detendría. Estaban equivocados. Esa misma noche, me dediqué a organizar todos los comprobantes de dinero que le había enviado a Camila a lo largo de los años. Los recibos del banco, los mensajes con mis notas cariñosas. Todo era una prueba de que siempre había intentado apoyarla, aunque sabía que Rodrigo y su familia habían malgastado ese dinero. Cada papel era un recuerdo. Las veces que Camila me llamaba con voz temblorosa para decirme que quería comprar algo para la casa, pero Rodrigo le respondía que no era necesario. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que casi se rompe. Yo había confiado en Rodrigo. Pensé que cuidaría a mi hija, pero él solo la vio como un objeto, y cuando dejó de servirle, la abandonó sin compasión. Camila se despertó a medianoche. Salió de la habitación con las piernas temblorosas. Me vio sentada allí, entre un montón de papeles, con la mirada cansada pero llena de miedo. «Mamá», susurró con la voz rota, «tengo miedo, miedo de que te hagan algo». Levanté la vista, miré sus ojos enrojecidos y sentí que mi corazón se oprimía. Me levanté, caminé hacia ella y la abracé, sintiendo su cuerpo frágil en mis brazos. «No tienes que tener miedo», le dije con voz firme, aunque por dentro me sentía destrozada. «De ahora en adelante yo seré quien te proteja de todo. Te lo prometo». Llevé a Camila de vuelta a la cama. Me quedé a su lado hasta que se durmió, pero yo no pude conciliar el sueño. Regresé a la mesa de la cocina. Continué organizando papeles y haciendo una lista de lo que tenía que hacer. Llamé a un viejo abogado que conocía, el mismo que me había ayudado con un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Me prometió revisar el asunto, pero me advirtió: «La familia Santillán tiene mucha influencia en Querétaro, doña Rosa. Conocen a mucha gente en los tribunales. Debe prepararse para una batalla larga». Asentí, aunque él no me veía. «Lo sé», respondí, «pero no voy a rendirme». Las semanas de preparación del expediente pasaron como una pesadilla interminable. Cada noche, bajo la luz tenue de la lámpara en el pequeño apartamento, revisaba documento tras documento. Volvía a leer cada comprobante de depósito, cada informe médico de Camila. Esos números y letras fríos eran la prueba del amor que sentía por mi hija, pero también un doloroso recordatorio de todo lo que había soportado. Finalmente, llegó el primer día del juicio y sentí como si estuviera entrando en un tatami de taekwondo. Camila y yo entramos al tribunal de Querétaro. El frío de la mañana se colaba a través de mi grueso abrigo. Mi mano apretaba la de ella, notando sus dedos helados que temblaban. Sus ojos estaban rojos, con ojeras que revelaban las noches sin dormir. Agachaba la cabeza, como queriendo esconderse de las miradas. Me mantuve erguida, tratando de ser su apoyo, aunque por dentro me sentía igual de nerviosa. «Estoy aquí», le susurré apretando suavemente su mano. Ella asintió débilmente, pero en sus ojos vacíos se notaba que se había rendido hace mucho tiempo. En la sala, la familia Santillán ya estaba presente. Rodrigo vestía un traje gris con la actitud segura de un abogado. Antes del juicio, se sentó, se ajustó la corbata y nos miró de reojo con desprecio. A su lado estaba don Eduardo, su padre, caminando lentamente pero con una mirada fría como un cuchillo. Esbozó una sonrisa confiada, como si ya supiera el resultado de ese día. En la fila de los familiares, Teresa e Isabela estaban cómodamente sentadas, vestidas con ropa elegante, susurrando entre ellas y lanzándonos miradas. Sentí la hostilidad en cada gesto, pero me obligué a mantener la calma, recordándome que hoy la pelea no era mía, sino de Camila. Diego también estaba allí, sentado en la banca de los espectadores con su uniforme de policía. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, y su mirada firme era como una promesa de que no nos abandonaría. Su presencia me hizo sentir menos sola,
como si tuviera un aliado en medio de esta batalla. Asentí en respuesta, agradeciéndole en silencio por estar siempre presente, desde aquella aterradora noche de Navidad hasta este día. El juicio comenzó. Mi abogado, el señor Javier, se levantó y presentó cada prueba con claridad. Mostró los comprobantes de las transferencias que yo había enviado a Camila durante años, demostrando que siempre la había apoyado, aunque la mayor parte de ese dinero terminó en manos de Rodrigo. También presentó los registros médicos de Camila, con notas detalladas de la psicóloga sobre su depresión. Después de 4 abortos espontáneos sumados a los constantes insultos de su familia política, Camila no solo sufrió daños físicos, sino que también fue destruida emocionalmente, dijo Javier con voz llena de sentimiento. La trataron como a una extraña en su propio hogar. Miré a Camila. La vi con la cabeza agachada, las manos entrelazadas con fuerza, como si intentara contener el dolor. Quise levantarme y abrazarla, pero sabía que tenía que mantenerme firme y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Entonces, los jóvenes abogados de la familia Santillán se pusieron de pie y empecé a sentir cómo la injusticia llenaba la sala. Uno de ellos, con un traje negro brillante, habló con voz poderosa. Camila solo finge estar enferma para que la consientan. La familia Santillán le ha dado todo, desde techo y comida hasta cubrirle todas sus necesidades. Pero ella no respondió, no cumplió con sus deberes como esposa. Esas palabras fueron como una bofetada en mi rostro. ¿Fingir? ¿Consentida? Apreté los puños con tanta fuerza que sentí la sangre hervir en mis venas. Llamaron a una testigo, la señora Marta, la ex empleada doméstica de los Santillán, que subió al estrado con la mirada evasiva y la voz temblorosa. Pero declaró, la señora Camila solía ser perezosa. Se quedaba encerrada en su habitación todo el día y descuidaba la casa. Yo tenía que hacerlo todo, desde cocinar hasta limpiar. No podía creer lo que escuchaba. Camila, la misma que preparaba con esmero cada comida y que hacía flan casero para agasajar a toda la familia, ahora era tildada de perezosa. Me levanté de golpe, incapaz de contenerme. «¡Usted miente!». Camila nunca fue así, pero el juez, un hombre de mediana edad con un rostro severo, golpeó con el mazo y dijo con frialdad: «Silencio, por favor. Esto es un tribunal». Me senté de nuevo, con el corazón latiendo a 1000, sintiendo que me faltaba el aire. Alcancé a ver a don Eduardo, quien sonrió con discreción y soberbia, y luego asintió levemente hacia el juez. Un hilo invisible entre ellos me heló la piel. Algo no estaba bien. Lo sentía con claridad. Ellos habían planeado este día, y yo solo era una pieza en su juego de ajedrez. Camila seguía encorvada, con sus manos temblorosas aferradas al borde de la silla. Vi a Diego en la última fila, apretando los dientes, con los puños cerrados, como si él también luchara por contener su furia. El abogado Javier continuó con voz firme. «Queremos presentar una prueba fundamental, la grabación de la noche de Navidad, donde se escuchan los insultos y el maltrato psicológico de la familia Santillán hacia Camila». Puso el audio que Diego había grabado en secreto, y la voz de Rodrigo resonó fría y cruel. Ella solo finge depresión para evadir sus obligaciones. Luego la de Teresa. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma bien, no sirve para nada. Y la de Isabela sarcástica. En verdad que ni siquiera sabe parir. La sala de audiencias se quedó en silencio. Solo se escuchaban susurros ahogados. Miré a Camila y la vi encogerse, como si esas palabras la hirieran de nuevo. Pero entonces, el abogado de los Santillán se levantó y protestó de inmediato. Esa grabación no es legal. Fue hecha sin el consentimiento de las personas involucradas. Viola el derecho a la privacidad. El juez asintió con voz seca. La grabación no se admite como prueba. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Estuve a punto de caerme, aferrándome con fuerza al asiento para no desmoronarme. La grabación, la prueba más clara de la crueldad de la familia Santillán, fue rechazada por un simple tecnicismo. La sala se llenó de murmullos. Algunos preguntaban con incredulidad, otros negaban con la cabeza, sin entender. Miré a Diego y lo vi con el rostro agachado.
los puños temblando sobre sus rodillas. Camila se cubrió la cara con las manos, sus hombros se sacudían como si luchara por no llorar. Quise enloquecer. Quería lanzarme hacia el estrado del juez y exigir justicia, pero sabía que en esa sala la justicia no estaba de nuestro lado. Don Eduardo seguía sentado, con la mirada serena pero arrogante, como si hubiera sabido de antemano que todo saldría así. Apreté la mano de Camila con fuerza, intentando darle un poco de valor, aunque yo misma me sentía derrotada. Después de una semana de juicio, de días interminables y tensos, llegó finalmente el día de la sentencia. Estaba sentada en la sala del Tribunal de Querétaro, con la mano de Camila entre las mías, sintiendo sus dedos fríos y temblorosos. Durante toda la semana había intentado mantenerme fuerte, pero cada noche, al volver al pequeño apartamento, sentía mi corazón oprimido por la angustia y la impotencia. Camila estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos por las noches sin dormir, su rostro pálido como si le hubieran quitado la vida. Le apreté la mano con fuerza, tratando de transmitirle un poco de valor, aunque yo también estaba temblando. Delante de nosotras, Rodrigo entró a la sala con un paso altanero, ajustándose la corbata como si este fuera un día más en su vida. Teresa, su madre, se alisó el vestido y se sentó erguida, sus labios pintados de rojo oscuro, mostrando una sonrisa confiada, como si ya supiera el veredicto. Isabela, a su lado, con una ropa llamativa, nos miró con desprecio. Don Eduardo, imponente, se colocó detrás de Rodrigo con una mirada dura, como recordándonos que la familia Santillán siempre tenía todo bajo control. Diego estaba en la banca de los observadores, aún con su uniforme de policía. Sus ojos eran firmes, pero no podían ocultar la preocupación. Asintió levemente hacia mí, como una promesa silenciosa de que estaría allí sin importar lo que pasara. Le respondí con una mirada agradecida, consciente del alivio que me daba su presencia. Pero cuando el juez, un hombre de mediana edad con el rostro inexpresivo, entró en la sala, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El ambiente se puso pesado, como si todos esperaran una sentencia inevitable. El juez habló con voz seca y firme. El tribunal acepta la solicitud de divorcio de la demandante Camila Herrera Vargas y del demandado Rodrigo Santillán. Esas palabras fueron como un rayo de esperanza para mí. Camila rompió a llorar, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Le apreté la mano, pidiéndole que se calmara y siguiera escuchando. El divorcio era lo que yo quería para Camila, que pudiera escapar de la cruel jaula de los Santillán. Pero sabía que esa sentencia no era el final. El juez continuó con su voz monótona, como si estuviera leyendo un informe. Sin embargo, el tribunal no reconoce las acusaciones de violencia doméstica por falta de pruebas legales. En cuanto a los bienes, debido a que Rodrigo Santillán tuvo una mayor contribución en el mantenimiento del matrimonio, el tribunal decide que la mayor parte de los bienes comunes le pertenecerán a él. Esas palabras fueron como un martillo directo en mi pecho. Me quedé helada, con la respiración atorada en la garganta. No reconocieron la violencia doméstica. Falta de pruebas. Recordé la grabación de Nochebuena, las palabras crueles de Rodrigo, Teresa e Isabela, pero fue desechada por un tecnicismo. Recordé los expedientes médicos de Camila, los recibos de las transferencias, todo lo que el equipo de abogados de los Santillán había distorsionado, convirtiéndolo en evidencia en nuestra contra. Y entonces lo entendí. Don Eduardo, con su pasado como juez, con sus profundas conexiones en el sistema judicial. Lo miré y vi cómo inclinaba ligeramente la cabeza con esa sonrisa de autosatisfacción en los labios. Todo estaba arreglado. Ellos habían manipulado el veredicto y nosotras, Camila y yo, no éramos más que peones en su juego. No pude contenerme más. Me levanté de golpe. Mi voz salió quebrada por la rabia y el dolor. Esto es muy injusto. Esto no es justicia. Mi grito resonó en la sala, dejándolo todo en silencio. Camila me tomó la mano con los ojos llenos de pánico, pero no me detuve. Ustedes vieron cómo trataron a mi hija. Ustedes escucharon lo que tuvo que soportar y aún así se atreven a decir que no hubo violencia. Se atreven a quitarle todo. Un guardia se acercó. Su voz era firme. Señora, por favor, siéntese. De lo contrario,
Tendré que pedirle que se vaya. Lo miré, luego miré al juez, pero él solo se mantuvo allí, con el rostro inexpresivo, como si mis palabras no tuvieran ningún valor. Me senté con las manos temblando, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Rodrigo se giró, me miró y me dedicó una sonrisa burlona. Se ajustó la corbata como si acabara de ganar un gran triunfo. Teresa e Isabela se dieron un codazo, riéndose por lo bajo, asegurándose de que yo las oyera. Esa risa era como un cuchillo que se clavaba hondo en mi corazón. Don Eduardo asintió despacio, su mirada tranquila, como si este caso no fuera más que uno de tantos en los que había intervenido. Los miré a todos, uno por uno, sintiendo la sangre hervir en mis venas. No solo le habían robado la justicia a Camila, sino que también me estaban robando la fe en un sistema que alguna vez creí justo. Camila se cubrió el rostro con las manos. Todo su cuerpo temblaba. Sus sollozos apagados me partieron el alma. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no pude pronunciar una palabra. Las frases del juez seguían resonando en mi cabeza como una condena, no solo para Camila, sino también para mí. Diego, sentado en las últimas filas, se levantó de golpe con la mirada fija en la familia Santillán. Vi cómo se le marcaban las venas en los brazos, los puños apretados como si contuviera una furia a punto de estallar. Le hice una seña para que se calmara, aunque yo misma deseaba gritar, romperlo todo en esa sala. El juez golpeó el mazo. Su voz resonó con fuerza. La sesión ha terminado. Todos pueden retirarse. El sonido del mazo cayó como un punto final, pero para mí era apenas el comienzo de un nuevo dolor. La gente empezó a levantarse. Se oían conversaciones, papeles que se movían, pero yo me quedé allí, abrazando a Camila. Sus hombros temblaban con cada sollozo, y ese llanto me destrozaba por dentro. Quise decirle algo para consolarla, pero la garganta se me cerró, como si cualquier palabra fuera inútil frente a este dolor. La sentencia injusta no solo le arrebató los bienes a Camila, sino que también me quitó la última pizca de fe en el sistema que creí que la protegería. Rodrigo caminó lentamente hacia mí, con la actitud arrogante de alguien que acaba de obtener una gran victoria. Se inclinó cerca de mi oído con un susurro lleno de burla. ¿Lo ve, Rosa? Ya se lo dije. No intente resistirse. Usted no es más que una vieja inútil. Soltó una sonrisa torcida, con los ojos brillando de triunfo, y luego se dio la vuelta para irse, como si Camila y yo no valiéramos nada. Esas palabras fueron como gasolina sobre el fuego de la rabia que ardía dentro de mí. La sangre se me subió a la cabeza. Cerré el puño con tanta fuerza que se me marcaron las venas. Mi cuerpo entero se tensó como un arco, listo para soltar. Quería abalanzarme sobre él. Quería darle un golpe directo en esa cara arrogante. Devolverle todo lo que le había hecho a mi hija. Después de tantos años como entrenadora de taekwondo, había aprendido a controlarme, pero en ese momento sentí que todas mis barreras se rompían. Di un paso al frente. Mi corazón retumbaba, lista para hacer algo de lo que sabía que me arrepentiría. Pero entonces, Diego se adelantó de golpe, interponiéndose entre nosotros. Sus ojos ardían, sus labios estaban apretados, sus puños cerrados como si estuviera a punto de desquitarlos sobre Rodrigo. Vi en él la misma furia que yo. Sentía una indignación imposible de contener ante tanta injusticia. La sala del tribunal se agitó. De repente las voces empezaron a sonar. ¿Se van a pelear? Un policía golpeando en plena corte. Algunos sacaron sus celulares. Los flashes de las cámaras iluminaron el momento, grabando la tensión. Vi a un periodista en la esquina levantar su cámara, con la mirada ansiosa de quien huele un escándalo. Rodrigo se giró al ver a Diego. Se sobresaltó un instante, pero enseguida recuperó su actitud desafiante. Sonrió con frialdad y dijo: «Si te atreves a pegarme, haré que lo pierdas todo. ¿Quién te crees que eres? Un simple policía de cuarta». Dio un paso más, provocándolo, como si estuviera seguro de que Diego no se atrevería a tocarlo. Vi el puño de Diego temblar, su respiración agitada, los ojos enrojecidos. En ese instante, supe que podía hacer algo sin vuelta atrás. De repente, Camila se soltó de mi brazo, corrió hacia él y se aferró con fuerza a su brazo,
llorando con la voz rota. No, te lo ruego, no lo hagas. No quiero que ni tú ni mi mamá se conviertan en alguien violento como él. Solo quiero paz. Solo quiero seguir viviendo. Su grito desgarró el aire y de golpe toda la sala se quedó en silencio. Vi las lágrimas rodar por el rostro de Camila. Sus manos delgadas se aferraban a Diego como si fuera su último apoyo. Diego quedó paralizado, respirando con dificultad. Sus ojos encendidos se apagaron poco a poco. Su puño se mantuvo tenso por unos segundos y luego se fue aflojando hasta bajar lentamente. Agachó la cabeza, con los labios apretados, luchando por contener la rabia que lo consumía. Escuché claramente el clic de las cámaras de los periodistas. Los flashes iluminaron la escena, enfocando a Camila abrazada a Diego y a Rodrigo enfrente, con esa sonrisa burlona y soberbia. Algunos en la sala, tal vez ajenos al caso, empezaron a sollozar. Un murmullo de llantos suaves se elevó, como si el dolor de Camila les hubiera llegado al alma. Miré a mi alrededor. Vi a una mujer mayor secándose las lágrimas, a un hombre de mediana edad, negando con la cabeza con un gesto de dolor. Pero la familia Santillán seguía allí, sin inmutarse. Teresa e Isabela cuchicheaban entre ellas con una sonrisa fría. Don Eduardo, con su porte de autoridad, asintió levemente, como si todo siguiera bajo su control. El juez golpeó el mazo. Su voz resonó con frialdad. «Orden. Si continúan causando alboroto, llamaré a los guardias para que saquen a todos de aquí». El sonido del mazo fue una advertencia, trayendo a todos de vuelta a la realidad. Me acerqué, tomé a Camila y la abracé con fuerza. Ella seguía llorando. Su cuerpo temblaba en mis brazos como el de una niña asustada. Al lado, Diego permaneció con la cabeza gacha, los labios apretados, como si se culpara por no poder haber hecho más. Puse una mano sobre su hombro y asentí, queriendo expresarle mi gratitud por haber estado allí. Rodrigo se ajustó la corbata, se dio media vuelta y se marchó con aires de ganador. Teresa e Isabela lo siguieron. Sus risas frías resonaron como otro puñal que se clavaba en mi pecho. La sala, poco a poco, se fue quedando vacía. Las personas comenzaron a salir, dejándonos a mí, a Camila y a Diego. 3 personas compartiendo la misma amargura. Apreté más fuerte a Camila en mis brazos, sintiendo su respiración débil. «Mamá», murmuró con la voz quebrada, «ya no quiero pelear. Estoy exhausta. ¿Podemos volver a casa?» Sus palabras me destrozaron el corazón. Quise decirle que todo estaría bien, que seguiría luchando, pero se me hizo un nudo en la garganta y no pude decir nada. Saqué a Camila de la sala. Diego caminaba a nuestro lado, en silencio, pero con la mirada fija en el pasillo del tribunal. El sol débil de Querétaro entraba por las ventanas, pero no era suficiente para calentar mi corazón. Sabía que la decisión de hoy no era solo una derrota, sino una declaración de guerra. La familia Santillán pudo haber ganado en la corte, pero yo no dejaría que triunfaran en la vida de Camila. La miré y vi sus ojos enrojecidos, pero aún con un pequeño brillo, como si todavía quedara un poco de esperanza, aunque fuera mínima. Por esa chispa juré que no me rendiría. En los días siguientes al juicio, Querétaro pareció estremecerse con una corriente subterránea. La prensa local empezó a cubrir el caso. Titulares en negritas aparecieron en las primeras planas. Juicio Santillán, la justicia fue comprada. Leía esas palabras con el corazón latiendo con fuerza, como si fueran la voz de nuestro propio dolor. En las redes sociales, el video que mostraba a Camila abrazando a Diego en la sala del tribunal se volvió viral. La imagen de mi hija con los ojos rojos y la voz quebrada, suplicándole a Diego que no se convirtiera en un hombre violento, tocó muchos corazones. Los comentarios se llenaron de indignación. La familia Santillán cree que puede manipular todo. Camila merece algo mejor que esto. Me sentaba en nuestro pequeño departamento leyendo esos mensajes y sentía un poco de alivio. Aunque el tribunal nos había dado la espalda, la voz de la comunidad se estaba poniendo del lado de Camila. La familia Santillán, a pesar de haber ganado legalmente, empezó a sentir las consecuencias de su victoria. Escuché que los antiguos colegas de don Eduardo murmuraban a sus espaldas,
con rumores de cómo había usado su poder para doblegar la justicia. Rodrigo, con el apodo de el abogado de la injusticia, se convirtió en blanco de críticas en los foros en línea. El prestigio que la familia tanto valoraba se tambaleaba como un castillo de arena arrastrado por las olas. No me alegraba por su desgracia, pero sentía un poco de justicia, no de la corte, sino de la gente. Llevé a Camila a vivir conmigo en mi pequeño departamento, donde solo había la luz amarilla y cálida de las lámparas y las fotos familiares colgadas en la pared. Cada mañana me levantaba temprano para prepararle el desayuno. A veces eran chilaquiles con salsa roja, otras solo huevos fritos con tortillas. Camila se sentaba lentamente a la mesa, sosteniendo una taza de té caliente, con la mirada perdida en la ventana, por donde la luz débil del sol se colaba entre los techos de Querétaro. Había momentos en los que veía lágrimas rodando por sus mejillas, silenciosas como gotas de lluvia. Pero yo sabía que aunque lentamente Camila estaba sanando. Cada día hablaba un poco más, y sus ojos ya no se veían tan vacíos como antes. No la forzaba, solo me quedaba a su lado, como una madre, siempre lista para proteger a su hija de cualquier tormenta. Diego se convirtió en una parte fundamental de nuestras vidas. Venía seguido, a veces con un pequeño ramo de flores de Nochebuena, otras con algunos panes dulces de la panadería de la esquina. Cada vez que llegaba, veía a Camila iluminarse un poco, como si su presencia fuera un bálsamo para su alma. Una tarde, Diego, un poco nervioso, le dio a Camila una cajita. Adentro había un llavero con forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que yo les había enseñado a él y a mis otros alumnos. «No tienes que ser fuerte de inmediato», dijo Diego con voz suave pero firme. «Pero puedes empezar de nuevo, poco a poco, como lo hizo doña Rosa». Camila tomó el llavero, se quedó quieta, con los ojos brillando de emoción. Apretó los labios como intentando contener las lágrimas, y luego asintió lentamente. «Gracias», murmuró con una voz baja, pero llena de emoción. Yo los miraba desde lejos, en silencio, sintiendo un gran alivio, como si me quitaran un peso de encima. Durante tantos años, a Camila la habían despreciado y llamado inútil, pero ahora alguien veía su verdadero valor. La apreciaba, no por lo que pudiera hacer, sino por quien era. Me di la vuelta y me sequé una lágrima que rodaba por mi mejilla, sin querer que Camila me viera frágil. Una tarde, cuando el sol poniente iluminaba todo el apartamento, Camila estaba sentada frente a Diego en el sofá. Tenía la cabeza gacha, con las manos jugando con la orilla de su suéter, y la voz temblorosa. «Diego, puede que nunca pueda tener hijos, si eso te decepciona». Luego se detuvo, como si temiera que esas palabras arruinaran todo. Yo estaba en la cocina, fingiendo lavar los platos, pero con el corazón detenido, esperando la respuesta de Diego. Él sonrió, una sonrisa tierna pero firme. Le tomó las manos a Camila, la miró directamente a los ojos y dijo: «No necesito eso, Camila. Solo contigo, ya tengo una familia». Esas palabras fueron como una ráfaga de aire cálido, disipando el frío que aún sentía en mi pecho. Las escuché con un nudo en la garganta y la vista empañada. Durante años, Camila había sido humillada, tratada como una esposa fracasada solo porque no podía tener hijos. Pero ahora, alguien le decía que ella era suficiente, que merecía ser amada solo por ser ella misma. Giré el rostro dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Con el corazón lleno de una gratitud imposible de expresar, llegó la Pascua y tomé la mano de Camila para caminar por la plaza central de Querétaro, como lo hacía cuando era niña. En esos días me agarraba de la mano y saltaba alegremente por las calles iluminadas. Ese día, la plaza estaba llena, con risas de niños y el aroma de los tamales que salía de los puestos. Camila llevaba un suéter ligero, el cabello recogido, y por primera vez en muchos meses la vi sonreír. Era una sonrisa radiante y clara como el sol de primavera. «Mamá, extraño estos días», dijo con voz suave. «Extraño cuando me enseñabas a hacer flan y cuando me contabas sobre tus combates de taekwondo». Yo sonreí apretando fuerte su mano. «Yo también los extraño, hija, y siempre estaré aquí para crear más recuerdos contigo». Cuando nos sentamos en una banca de madera,
mirando a los niños jugar alrededor de la fuente. De repente me di cuenta de una verdad simple pero profunda. La justicia en los tribunales puede ser manipulada, comprada por el poder y el dinero, pero la justicia del corazón, el amor, el respeto y la resistencia, nadie puede quitártela. Camila, aunque ha perdido mucho, sigue encontrándose a sí misma, día a día, paso a paso. Y yo, una madre que alguna vez pensó que era impotente, ahora entiendo que mi mayor fuerza no está en los golpes que doy, sino en el amor que siento por mi hija. Diego apareció con una bolsa de churros aún calientes. Se sentó junto a Camila, le dio uno, y los dos rieron y conversaron como si fueran viejos amigos. Los miré con el corazón lleno de esperanza. Quizás Camila nunca olvide las heridas que la familia Santillán le dejó, pero está aprendiendo a seguir adelante, a amarse a sí misma y a abrirse a quienes de verdad la valoran. Y yo, aunque ya tengo 65 años y he peleado muchas batallas en mi vida, sé que esta lucha por la felicidad de Camila es la más importante de todas. La historia que hemos compartido es ficticia, pero está inspirada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a pensar en cuántas madres están sufriendo en silencio. Tengo una pregunta para ti. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una luz que puede guiar a alguien más. Dios siempre nos bendice y creo firmemente que el valor nos lleva a mejores días. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haber llegado hasta aquí.